Hola mundo y bienvenido a este video en donde hoy vamos a conversar con Isaac González. Él es el fundador del proyecto Data Science for Business, que pues tiene también un canal de YouTube con el mismo nombre. Entonces, bueno, bienvenido Isaac. Muchas gracias, Rafa. Encantado de estar aquí contigo. Genial. Y bueno, para empezar un poco esta entrevista, pues quería preguntarte, ¿no? Sobre tus inicios en la industria, en el mundo de Data Science, todo esto, ¿cómo ha sido? ¿Cómo han sido los proyectos con los que iniciaste? Bueno, pues los inicios ya fueron hace bastante tiempo, porque yo tengo ahora 43 años y siempre he trabajado de esto, o sea que digamos desde que terminé la carrera, pues hace ahora 20, 21 años, pues ya empecé a trabajar en esto. Es un poco, digamos, no es el camino quizás más frecuente porque yo no estudié pues ni informática ni matemáticas, que a lo mejor es un poco lo más común, sino que yo hice psicología. Ok, Aunque es cierto que psicología tiene una carga bastante alta de estadística. Entonces, bueno, pues a mí durante la carrera pues me gustaba bastante, intenté coger todas las optativas que pude de la parte de estadística, metodología, análisis de datos y tal. Y luego al terminar, pues me pregunté qué salida laboral pues podría combinar un poco las dos cosas, ¿no? La parte de psicología que yo había hecho como la especialidad de publicidad y marketing, con la vale. parte de estadística que también pues me gustaba bastante. Entonces, en aquel momento, pues vi una profesión que se llamaba investigación de mercados y, bueno, pues parecía que combinaba esos dos mundos. Así que me vine a Madrid, yo soy de Asturias, de Gijón, me vine a Mm. Madrid a hacer un máster que había en ese momento en la parte de investigación de mercados y al final lo que pasó es que ese máster era como mitad investigación de mercados más tradicional y la otra mitad pues era una cosa que estaba saliendo en aquel momento en España que se llamaba Data Mining, todavía no se llamaba ni Data Science, se llamaba Data Mining. Yo no la conocía realmente antes del máster, pero cuando lo empecé a ver, pues un poco como que me hizo clic la cabeza y dije, ya está, es que realmente lo que a mí me gusta y lo que quiero hacer es más esta parte de data mining y no tanto la otra parte de investigación de mercados. Y bueno, pues ahí a través de unas prácticas del máster empecé a trabajar en una empresa, luego ya me cambié a consultoría y bueno, pues esos fueron un poco los inicios. Genial, sí, me llama la atención lo que comentas del data mining, porque en otra entrevista también hemos comentado cosas parecidas, ¿no? Que parece que son los mismos conocimientos, conocimientos similares en cuanto a estadística, algoritmo y todo esto, pero se va cambiando el nombre, ¿no? Que ahora le decimos data science, pero es muy similar a lo de data mining. Sí, yo creo que es una evolución, o sea, en el fondo el objetivo es el mismo, lo que pasa, pues, conforme van pasando los años, van saliendo nuevas tecnologías, nuevas herramientas, nuevos algoritmos, se va ampliando un poco el alcance, pero efectivamente si has vivido, digamos, todo el periodo, pues tienes claro que es una evolución. Y luego la parte de los cambios de nombre, pues ahí también depende ya mucho, se corresponde mucho con las tendencias del mercado, ¿no? Hay veces que las propias empresas les interesa ir cambiando el nombre a las cosas para Claro. generar también esa sensación de novedad y bueno, pues hay que de alguna manera intentar, digamos, saber o conocer lo que es ese mínimo común múltiplo, ¿no? Lo que es el core de la Mm, profesión, independientemente de, bueno, pues la moda que toque en cada momento. claro. Y en ese sentido, ¿cómo ves tú el panorama actual, digamos, de data science y sobre todo pensando en personas que quieren buscar su primer trabajo en este mundo ahora mismo? O sea, ¿cómo lo ves? ¿Crees que hay oportunidad? ¿Cómo cambiará en los próximos años? ¿Cuál es tu visión de esto? Hombre, ahora mismo está muy bien. Está muy bien prácticamente cualquier ranking, cualquier estudio, lo típico de las profesiones más demandadas y todo esto, pues siempre aparece pues, entre las tres primeras posiciones, siempre aparece Data Scientist o Data Analyst o Machine Learning Engineer o bueno, pues algún puesto, digamos, de este ámbito, ¿no? De diferentes roles, pero al final del mismo ámbito. Entonces yo creo que estamos viviendo un momento dulce. Si va a pasar o no, a lo mejor pasa lo que es, pues eso es el estar como en primera plana. El otro día pues hablaba también con otra persona, ¿no? Que comentábamos algo similar y decía, bueno, es que claro, es muy necesario en las empresas. Digo, sí, o sea, es verdad que es muy necesario en las empresas, pero también es muy necesario, por ejemplo, la contabilidad y sin embargo no está tan de moda, ¿no? Y todas las empresas necesitan una contabilidad. Claro. Entonces, lo que es el trabajo, seguro que eso no va a pasar, porque el análisis de datos, conforme las empresas cada vez más se digitalizan, eso al final son datos, por lo tanto, nunca va a haber menos datos que antes, siempre va a haber más datos que antes, siempre va a haber nuevos canales, normalmente ya digitales, con el desarrollo también de Internet de las cosas, de los wearables, o sea, al final la tendencia es a que se amplíe el número de recursos o de elementos que generan datos, ¿no? Y esos datos pues hay que analizarlos. Entonces, esa función yo creo que va a estar siempre. Que, como decíamos antes, ya lo que es la tendencia, el nombre pueda ir evolucionando, bueno, pues no lo sé, el tiempo lo irá viendo, ¿no? Lo que está claro es que ahora mismo sí que es una de las
mejores profesiones, por un lado, por este lado de la demanda, y luego por otro también porque es una profesión pues, muy bonita y muy gratificante. Sí, estoy de acuerdo. Me llama la atención lo que dice esto de la demanda de los datos, porque es verdad que solamente hemos visto que crece y parece que va a seguir creciendo, ¿no? Incluso de forma exponencial. Sí, eso seguro. Entonces, bueno, bien, me gustaría contarte también, Isaac, de tu canal de YouTube, ¿no? Porque me comentabas que empezaste más como en esta parte de marketing, luego analytics, trabajaste también como manager en algunas empresas, pero ¿cómo fue este cambio a empezar a generar contenido en YouTube de Data Science? Bueno, la parte de YouTube fue un poco por probar, la verdad. Fue más por probar lo que es abrir un canal de YouTube y bueno, pues coger experiencia en ese área, pero realmente yo no pensaba ni que fuera a tener mucho impacto, ni que bueno, pues al final fuera a ser una parte importante para el negocio, ¿no? Lo hice más por probar. Fue además, recuerdo, creo que fue hace 3 años, en un agosto Vale. también, como ahora. Y bueno, pues en agosto que las cosas están un poco más paradas, que siempre tienes un poco más de tiempo libre y demás, dije, bueno, voy a probar abrir un canal de YouTube. Grabé de golpe como 8 o 9 vídeos, los subí. Al principio no lo vio nadie, no lo veía Claro, sí, prácticamente ni mi familia. Y no sé muy bien por qué, de repente llegó un mes, como en enero, febrero, que ya lo tenía olvidado, no había vuelto a generar ningún vídeo ni nada, y empezó a enganchar. Empezó a enganchar, el algoritmo, debió gustarle algún vídeo en concreto o lo que sea, empezó a posicionarlo bien y a partir de ahí pues empezó a crecer bastante, ¿no? Entonces es algo que ahora mismo lo tengo un poquito parado porque me he tenido que dedicar pues más a otras cosas del trabajo, del negocio del día a día, ujú. pero mi intención es a ver si consigo por fin sacar más tiempo y a ver si a partir de septiembre pues puedo ponerle un poco más de dedicación e intentar sacar, pues no lo sé, aunque sea un vídeo a la semana. Ese sería mi objetivo, a ver si lo conseguimos. Claro que sí, espero que sí, porque es verdad que los videos de Isaac, bueno, si no los conocen, vayan a verlos porque creo que son muy buenos porque tiene todo ese punto de vista de la experiencia, ¿no? Y de todo esto que decíamos de las palabras y cómo empezar en Data Science desde un punto de vista más de la industria, que quizá creo yo en YouTube falta un poco, entonces, bueno, vayan al canal, vean un video, suscríbanse y Muchas gracias. claro que sí. Y bueno, en ese sentido, Isaac, bueno, supongo que has tenido muchos comentarios, mucha gente te ha escrito de este tipo de cosas de cómo empiezo, todo esto, entonces me gustaría preguntar también como, ¿qué consejo le darías a alguien que está empezando, ¿no? En el mundo de Data Science? Ujú. Pues sobre todo al final el mundo de data es un mundo muy amplio y yo creo que eso pues mucha gente sobre todo al principio no lo sabe, ¿no? Entonces se lía porque no entiende bien los diferentes roles que después existen en la industria y tiene la sensación de que como que tiene que aprender de todo y de todo de la parte de tecnología, de todo de la parte de los algoritmos y de todo de la parte de negocio. Y eso ya te digo que por lo menos en mi experiencia eso es imposible. Yo los 20 y pico años que llevo trabajando en esto, pues nunca me he encontrado con nadie que digas es realmente bueno en las tres cosas, ¿no? Así que bueno, pues hay gente que yo lo llamo tener como dicen los americanos, ¿no? Un minor y un major. Entonces, tú normalmente eres bueno en uno de esos círculos, eres como súper especialista en eso, después eres relativamente bueno en otro y tienes una tercera pata que normalmente pues ya necesitas más apoyo. Los proyectos normalmente se hacen en equipo precisamente por ese tema, ¿no? Entonces, para mí esa es la primera gran conclusión, el que identifique cuáles son los 3, 4, 5 roles principales en los que se puede trabajar en el ámbito de data y que identifique cuál es el que se ajusta más a su perfil. Que digamos la otra cara de la moneda, la parte buena de todo esto es que prácticamente independientemente del background que tengas, vas a encontrar un rol dentro del mundo data, si eso te gusta, que se va a ajustar a ese perfil. Entonces, para mí eso es clave, porque eso de alguna manera te va a cerrar el foco y te va a permitir, pues ya que te enfoques en aquellas habilidades que el mercado va a demandar para tu perfil. Porque de nuevo, si intentas abarcar todo, es posible que pasen 3 o 4 años y que al final no consigas ningún resultado porque vas a ser un poco de todo, pero nada de nada en concreto, ¿no? Claro, la parte de la especialización me parece importante también y estoy de acuerdo Mm. contigo que en el mundo de los datos también conviene eso de tomar un tema, ¿no? No sé, Data Engineer o Data Science y profundizar en eso. Totalmente. Y yo creo que además el mercado todavía tiene que terminar de entender esto, porque todavía hay muchas empresas que no lo entienden, se necesita un poquito más de experiencia. Pero yo lo comparo, para que esto, digamos, cuando hablo de este tipo de cosas, lo comparo con la medicina, por ejemplo, ¿no? Que es también un área que es un área muy extenso y es muy amplio. Entonces tú al final tienes pues, una persona que estudia medicina y después tiene una especialización. Y al final tienes un médico que es un cardiólogo y tienes un médico que es un traumatólogo o un médico que es un psiquiatra. Al final, poco tiene que ver ya un traumatólogo con un psiquiatra, pero ambos son médicos, ¿no?
Pues Claro. en el ámbito de data pasa un poco lo mismo. Existen esas especializaciones, digamos, en lo que es la práctica, funcionalmente hablando, pero yo creo que todavía hay que organizarlo y estructurarlo un poco mejor casi desde el punto de vista institucional, ¿no? Pues a lo mejor en el momento en el que se empiecen a desarrollar más las propias carreras de Data Science, empiezan a salir como especialidades oficiales, pues todo eso terminará cogiendo un poco más de sitio. Pero es importante entender este concepto, tanto para las personas que entienden que no pueden ser al mismo tiempo cardiólogos, neurólogos y psiquiatras, como para las empresas que también tienen que entender que no pueden buscar al mismo tiempo una persona que sea las tres cosas, ¿no? Porque no la van a encontrar y al final es una pérdida de tiempo también y de esfuerzo para ellas. Entonces yo creo que esa parte es importante porque los que estamos dentro lo vemos en el día a día, pero desde fuera pues muchas veces eso no se conoce tan así, ¿no? Y lleva pues eso, a bien a que la gente se frustre y a que las empresas no estén consiguiendo identificar los roles que realmente son los que necesitan para su Sí, caso concreto. estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. No es lo mismo un ingeniero de sistemas o un data scientist que hacen dos cosas totalmente diferentes y es que ambos son necesarios para que funcione bien todo el ecosistema. Estoy de acuerdo. Y bueno, otra pregunta también con respecto a esto de qué aprender y todo esto. No sé cómo, bueno, a vista de hoy, ¿no? Porque sabemos que esto cambia mucho. Como, ¿qué tecnologías dirías que son como las más importantes para el tema de data science y data analysis, ¿no? Esta parte de la industria. Pues las dos tecnologías más importantes, yo creo que un poco como todo el mundo sabe, son R y Python dentro del mundo open source. Es cierto que todavía en la parte empresarial, pues sobre todo las empresas grandes, queda bastante de SAS y de IBM. Son empresas que han desarrollado durante muchos años modelos en esas herramientas y, bueno, pues eso también lleva mucho coste de migración, incluso aunque haya empresas que quieran pasar más al mundo open source, pues muchas veces les cuesta un tiempo, ¿no? Y están más, digamos, sujetas por todo ese legacy que tienen desarrollado en las alternativas más comerciales. Pero para alguien que quiere empezar, yo le recomendaría empezar con el mundo open source. Y dentro del mundo open source, yo la recomendación que suelo hacer depende de cuál sea el perfil de la persona. Si la persona quiere ser específicamente data scientist, entonces yo le recomiendo que aprenda Python. ¿Por qué? Porque últimamente en el mercado Python está ganando la batalla. Hace 2-3 años la cosa estaba mucho más equilibrada, pero si ahora analizas, por ejemplo, todas las ofertas de empleo, pues la gran mayoría ya te están pidiendo Python frente a R. Yo hice, de hecho, un scrapping de LinkedIn hace cosa de un año así, scrapeé 2.500 posiciones que había en ese momento, y Python te lo pedían como en un 70 y pico por ciento de las ofertas de LinkedIn y R te lo pedían como en un 40%. Entonces, desde el punto de vista de mercado y como por algún sitio hay que empezar, yo te recomendaría, si tú quieres desarrollar tu carrera como data scientist, empezar por Python. Ahora, si lo que quieres no es desarrollar tu carrera como data scientist, sino aplicar data science o una analítica de datos avanzada a tu puesto de trabajo actual, esto hay mucha gente pues, que trabaja en banca, que trabaja en seguros, que trabaja en retail, que tiene que analizar promociones, de alguna manera, pues el analista de datos que tradicionalmente estaba utilizando más Excel, Access, hacía cosas un poquito más avanzadas en Excel, ¿no? Con tablas dinámicas, incluso a lo mejor con un poco de VBA o a lo mejor domina Power BI. Para ese perfil yo le recomendaría más R, porque considero, y en la experiencia un poco que he tenido también pues con toda la gente que aprende en Data Science for Business y tal, para perfiles no técnicos R es más sencillo de aprender. Para gente que tiene, digamos, un mindset más analítico, es más sencillo porque no es tan informático. Tú simplemente hables RStudio y ahí lo tienes todo, ¿no? Ahí desarrollas el código, ahí haces las visualizaciones, puedes hacer hasta los entregables. Python es un poquito más, tienes que ir tirando de los diferentes paquetes y tienes que ir haciendo que todo funcione y digamos que hay un poquito más de fontanería, ¿no? Entonces, esa es un poco la recomendación que yo siempre suelo hacer. Si tú vas a hacer Data Science, el mercado te está pidiendo Python. Ahora, si tú lo quieres más para ti, para desarrollar unas capacidades avanzadas, aplicarlas en tu trabajo, quizá tengas una curva de aprendizaje y empezarás a generar antes resultados con R, posiblemente. Sí, sí, estoy de acuerdo. R, sobre todo para hacer prototipos rápidos, creo que va muy bien, ¿no? Por lo que dice que no tienes que pelearte tanto con paquetes y todo esto. Pero es verdad que Python ahora mismo es como lo que más suena, lo que más están pidiendo también. Y bueno, nada, yo creo que ya estamos llegando como un poco al final de la entrevista y bueno, me gustaría preguntarte también, Isaac, sobre tu proyecto, Data Science for Business, porque entiendo que también tiene una parte de formación, entonces, bueno, no sé si quisieras comentar algo también para que gente que esté interesada en saber un poco más, ¿no? Sí, bueno, pues eso, Data Science for Business al final es una empresa que empecé por lo que tú decías antes, porque pues, yo veía que más o menos la formación que había en el mercado era siempre lo mismo, más desde el punto de vista casi académico, como una cosa muy de libro.
pero no había demasiadas formaciones que te explicaran realmente cómo se hacen los proyectos en las empresas, ¿no? Desde un punto de vista más aplicado y restringiéndonos, en este caso, en Data Science for Business, ya el propio nombre lo dice, al ámbito profesional, al ámbito de las empresas. Luego, por supuesto, hay muchas aplicaciones de Data Science en el ámbito académico, en la investigación y demás. Pero cuando hablamos específicamente del ámbito de la empresa, pues bueno, yo consideraba que hacía falta esa ese posicionamiento de formación donde, bueno, pues en base a todos esos años de experiencia que yo he tenido desarrollando estos proyectos, pues en las mayores consultoras, en las mayores empresas del país, pues trasladar también un poco toda esa experiencia. Entonces, bueno, si la gente quiere consultar algo, yo le recomendaría, voy a sacar ahora justo en unos días, una iniciativa que creo que puede ser muy interesante, se llama Tu primera semana como Data Scientist, y que es como un curso introductorio gratuito, pero no he querido darle el formato de curso, sino que he querido que sea un poquito diferente y entonces he querido dar más el formato de experiencia, ¿no? Entonces, se trata de como experimentar, que la gente experimente cómo sería su primera semana trabajando como un Data Scientist Junior. Entonces, pues eso, creo que está divertido y al final pues hago como dos roles, hago el rol del director del departamento y te hago unas peticiones y luego por otro lado hago el rol de un compañero senior que te va ayudando a desarrollar todo eso. Y bueno, pues durante 5 días, durante una semana laboral, pues tienes que ir haciendo esas pequeñas tareas de lo que harías si empezaras a trabajar en una empresa como Data Scientist Junior y sobre todo, bueno, pues la intención es que le sirva a la gente para saber si realmente es algo que le gusta hacer y que se le da bien, porque como decíamos antes, ¿no? Pues también hay mucha gente que viene atraída por este tema de que es una profesión de alta demanda y tal, pero después en cuanto se pone ve que a lo mejor, pues mira, es que no me gusta o es que no se me da bien, no soy capaz de desarrollar la parte del código tal. O sea que bueno, creo que es una experiencia bastante interesante para poder chequear eso, ponerse a prueba y ver si te gusta. Y a partir de ahí, pues también el que no le interese eso, pero que quiera estar, digamos, informado de la parte de Data Science for Business, pues que se apunte también, porque yo la web la tengo desactualizada, porque al final no me da la vida para todas las cosas que tengo que hacer desde hace tiempo y sobre todo, digamos, la comunicación que hago es a través del email, ¿no? Entonces, si se apunta en tuprimerasemana.com, pues a partir de ahí le llegan los emails de la newsletter y, bueno, pues entra también un poco en el mundo de Data Science for Business. Claro, me parece excelente esa propuesta no había escuchado algo parecido, entonces creo que está muy bien. Luego, bueno, exacto, va a pedir los enlaces también para ponerlo abajo en la descripción y en comentario, también por si las personas quieren ir a verlo. Entonces, pues nada, yo creo que llegaremos al final de la entrevista. Isaac, por mi parte quedo agradecido por tu tiempo y por responder las preguntas. Y bueno, por mi parte sería todo. Nada, pues muchas gracias a ti, Rafa. La verdad que encantado de estar aquí en tu canal. Y nada, pues ya continuamos en contacto para lo que quieras. Excelente. Claro que sí. Y bueno, no mucho más, agradecerte a ti también por ver este video y recordarte que puedes suscribirte haciendo clic a la cara que va a aparecer por acá, o si no, ver este otro video que estoy seguro que te ayuda en tu camino de datos. Yo soy Rafa y te mando un saludo donde quiera que estés. Chao, chao.